Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en la primera actividad del Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes, en este día que nos convoca tan especial, el 4 de marzo, en el que mundialmente hablamos sobre obesidad más de lo habitual. Tratamos de aportar nuestro granito de arena a esta enfermedad, esta conflictiva. Em, bueno, acá les voy contando cómo se va a desarrollar la actividad. La idea era justamente para hacer un aporte a la comunidad de salud. Queríamos ofrecerles una actualización de las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y basarnos en un paciente que todos hemos recibido alguna vez en el consultorio, es un paciente típico, para poder ir bajando a la práctica diaria las guías que nos sugieren ellos. Estamos esperando a la presidenta de la sociedad que eh, nos va a hacer la introducción. Acá está el listado de lo que vamos a desarrollar, con el agradecimiento de mi parte a todos el grupo este tan trabajador, tan unido del Comité de Obesidad que me están apoyando, y a las asesoras, a Susana Gut, a María Yuma, a Juli Mosiulki, a Gustavo Lorenzo, que hace el backup técnico, a Denise, la secretaria. Así que bueno. Esperamos unos minutos más. Em, Y No mien- sé si... Mientras tanto, avisar, bueno, que vamos a estar recibiendo las preguntas en el sector de preguntas, ahí abajo, donde dice Q&A. Ustedes pueden ir preguntando a lo largo de toda las disertaciones que tomaremos al final. Está teniendo dificultades para entrar, ya le estoy volviendo a mandar los datos a Carla para estas cosas técnicas que suelen suceder eh, con esto de los Zoom y demás, y que en la pandemia hemos aprendido a que todo se solucione y que se puede. Así que ya le mandé nuevamente la conexión porque por el link no podía entrar. Así que bueno, un poquitito de paciencia, pero me parece que es importante, tal vez, Paula, que un poco detalles cómo vamos a ir recorriendo la definición, la detección, este, el tratamiento. Y Estos bueno, ocho a lo mejor puntitos que nos van a dar, o siete aprovecho, puntos. Dale. aprovecho para contarles el contexto de estas guías. Estas guías, bueno, esto es una actualización que se publicaron en septiembre del 2025. La Asociación de Americanos Clínicos, de Endocrinólogos Clínicos, acuñó por primera vez el término o la sigla ABCD en el año 2017, y después se adhirió a esto en el año 2019 la Asociación Europea para el Tratamiento de la Obesidad. O sea que ya hace varios años que venimos hablando. Ahí está Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero darles la bienvenida a este webinar como presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes en un día tan importante como el de hoy, el Día Internacional de la Obesidad. Espero que puedan disfrutar de este webinar que todo el comité ha preparado con tantas ganas y que seguramente vamos a aprovechar todos. Así que les doy formalmente la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a vos, Paola, por haber coordinado este webinar y esta acción tan importante en este día fundamental para la Sociedad Argentina de Diabetes. Gracias, gracias Carla. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos. Entonces, como veníamos diciendo, estas guías se presentaron en septiembre del año pasado, es una actualización de las anteriores del 2017, y en ella lo que se hace hincapié es en la definición. Hablamos del ABCD. Gustavo, te pido.
que el ABCD por las siglas en inglés significa enfermedad crónica basada en la adiposidad. Con esto, lo que se trata es de abarcar más con la definición y para dar cuenta de que no es solo medidas, de que no es solo un cálculo del famoso índice de masa corporal, sino que además estamos hablando de una enfermedad crónica, progresiva, multifactorial, en la que ocurre una desregulación neurohormonal, una alteración del balance energético y del gasto calórico que lleva a la acumulación, al aumento de la masa, a una disfunción, a una alteración de la distribución y de la funcionalidad de ese tejido adiposo que va a generar esta enfermedad crónica y que va a traer aparejado otras complicaciones que van a terminar generando no solo una alteración de la salud, sino un aumento de la morbilidad y de la mortalidad. Acá están, de manera resumida, las causas de expansión del tejido adiposo. Tenemos las causas genéticas, psicológicas, el ambiente que envuelve al paciente, el comportamiento, las comorbilidades y, por supuesto, las causas iatrogénicas, donde también existen medicamentos que los pueden generar. La siguiente. Entonces, el ABCD se refiere a esto y en esta actualización lo que ellos además nos muestran es una división en estadios de la obesidad en base a componentes clínicos que estén presentes o no y a las enfermedades asociadas. Hay 3 estadios. Yo no me voy a referir mucho a esto porque lo vamos a ir desglosando, pero para que tengan idea que esto es lo nuevo, es que ellos lo dividen en una obesidad preclínica y clínica, como ya se habló en la actualización del Lancet, y en base a la presencia o no de diferentes complicaciones, vamos a estar ante un paciente en estadio 1, 2 o 3. La siguiente. Entonces, para bajar esto a la práctica diaria, les queremos presentar a Carlos. Este es un hombre de 52 años que es chofer de un transporte público. Tiene como antecedentes hipertensión arterial de 6 años de evolución, una glucemia alterada en ayuna de 12 meses de evolución, hiperuricemia. Como síntomas, él refiere sedentarismo, refiere dolores crónicos articulares y ronquidos intensos no estudiados aún. A nivel familiar, tiene un padre con diabetes tipo 2 que se infartó a los 59 años y una madre con sobrepeso, obesidad e hipertensión. Como medicación habitual, solo recibía enalapril 20 miligramos día e hidroclorotiazida. Y sus hábitos nutricionales, él refería a un desorden, no tener horario para las comidas asociado a su trabajo, que consumía además porciones muy abundantes y que acompañaba con gaseosas o alcohol estas comidas. La siguiente. A nivel físico, evaluamos un peso de 104 kilos, un índice de masa corporal calculado de 36,9 kilos sobre metros cuadrados, una circunferencia abdominal de 114 centímetros y una relación cintura-talla mayor a 0,5. Se encontraba hipertenso al momento del examen físico. Y de los datos sobresalientes del laboratorio, bueno, la glucemia que habíamos dicho que estaba alterada, con una hemoglobina de 6,1, un colesterol, tanto el LDL como el HDL fuera de lo deseable, triglicéridos elevados, transaminasas elevadas, una evaluación tiroidea normal, renal normal y un ácido úrico elevado. En el cuestionario para apnea del sueño, en el Stop Bank, lo que se encontró que le daba un cálculo alto. ¿eh? Entonces, tenemos al paciente, tenemos sus antecedentes y ahora los dejo con Noé que les va a describir qué hacemos con este paciente. Bueno, muchas gracias, Pau. Bueno, como un poco vimos en el caso clínico,
este paciente, por supuesto, llegó a nuestro consultorio consultando por otra cosa, ¿no? Y eso es muy frecuente, consultan por otro motivo a veces, que es diferente al que por ahí nosotros vemos cuando nos enfrentamos ante una persona con obesidad, ¿sí? Y en esto hay que ser muy cuidadoso, yo no voy a hablar de esta parte específicamente, pero sí tenemos que detectar, ¿sí? Este punto, que el paciente no viene por el motivo a veces que nosotros realmente estamos viendo que hay un problema. ¿Qué nos dice la guía con respecto a diagnóstico? Bueno, la guía, digamos, divide en como un abordaje de doble eje, ¿sí? No es nada raro, no es nada diferente a lo que venimos haciendo en nuestra práctica clínica. Simplemente me gustaría resaltarles algunos puntos que son primordiales y que no deberíamos dejar de hacer en una consulta de primera vez de un paciente que tenemos enfrente con obesidad, ¿sí? Ellos siguen hablando de que el primer paso para el diagnóstico es el tamizaje por índice de masa corporal. Ahí, Gus, si le das un clic, por favor. A la presentación. Gracias, perfecto. A ver, ellos siguen hablando de un abordaje de doble eje, en donde fíjense que el tamizaje por índice de masa corporal sigue siendo el primer paso para el diagnóstico. Esto nosotros ya lo conocemos, sabemos que es una herramienta que si bien, digamos, para utilización individual, no es predictora particularmente de riesgo cardiovascular y nos sirve mucho más para medidas poblacionales. Sabemos que hoy en día sigue siendo un buen método para cuantificar, sí, específicamente y la cantidad o cómo está nuestro paciente ante la primera consulta, ¿sí? Es decir, sigue siendo la herramienta de cribado inicial. Sabemos que tiene limitaciones, sí, por supuesto, y es por eso que vamos a sumar a la medición del índice de masa corporal otro tipo, digamos, de datos que vamos a obtener del examen físico del paciente y particularmente también de la inspección, ¿sí? Entonces, si nosotros principalmente nos centramos en que el índice de masa corporal está alterado, lo tenemos que ir a confirmar de forma clínica mediante el examen físico del paciente y la inspección, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a mirar un poco más cómo es la distribución del tejido adiposo, que se evalúa además con otros parámetros. Por favor, siguiente. Vamos a enfocarnos ahora en el componente antropométrico particularmente, ¿sí? Bien, entonces, como bien dice la diapositiva, fíjense que ellos en el primer eje, que es el componente antropométrico, siguen hablando del índice de masa corporal. No nos tenemos que olvidar que según el criterio del índice de masa corporal de la OMS, tenemos cuatro categorías específicamente. Siguiente, por favor. A ver, ahí aparece Carlos. Bueno, nuestro paciente en este caso se encontraba en un estadio 2, ¿sí? de obesidad según índice de masa corporal de la OMS. Y sabemos que esto no es suficiente, como les dije, y aquí es donde tenemos que ir a buscar algo más, ¿sí? ¿Qué vamos a ir a buscar específicamente? ¿Cómo es la distribución de este tejido adiposo? ¿Sí? ¿Mediante qué parámetros? Vamos a buscar circunferencia de cintura y vamos a calcular la relación la relación cintura-talla. Perdón que ahí no sé por qué quedó cadera, pero es cintura-talla. Esto refleja muy bien el riesgo cardiovascular o cardiometabólico de ese paciente, mucho mejor que el índice de masa corporal aislado. Y es por eso que los sumamos a los dos para que podamos tener un valor un poco más preciso y un acercamiento más preciso, no solamente de un parámetro cuantitativo, ¿sí? Y de saber dónde está el paciente, sino que también asociarlo al riesgo cardiovascular y cardiometabólico de este paciente. En este caso, Carlos, fíjense, si lo ubicamos dentro de los parámetros según su perímetro y cintura y según la relación, vamos a ver que el paciente está en riesgo, ¿sí? Acá les dejo un punto que no me pareció menor, digamos, dejarlo pasar, porque es importante. Y muchas veces nos preguntamos, hasta ahora, fíjense que son parámetros que podemos hacer en el consultorio. Acuérdense que la relación tiene que ser mayor a 0,5 y los parámetros del perímetro de cintura van a cambiar según la etnicidad del paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo tenemos que pedir un examen complementario? Por ejemplo, evaluación de la composición corporal, ya sea por DEXA, ya sea por bioimpedancia o eventualmente, por ejemplo, una resonancia o una imagen ahora volumétrica que vienen en 3D. En estos casos en donde particularmente nuestros parámetros clínicos no concuerdan con los antropométricos, ¿sí?
muchas veces puede pasar y es ahí en donde nosotros vamos a ir a buscar otros parámetros en un, por ejemplo, en un estudio mucho más preciso de la composición corporal, ¿sí? Pero para que sepan, no es necesario y no es obligatorio hacerla a todos los pacientes. Mm. Entonces, siguiente, por favor. Em, bien, entonces, ¿cuál es el segundo eje? Es el componente clínico. Una vez que nosotros hicimos el componente antropométrico y sabemos el índice de masa corporal del paciente, sabemos cuáles son los marcadores clínicos de riesgo cardiometabólico y lo podemos ubicar dentro de los parámetros, vamos a buscar el componente clínico, ¿sí? Ahí un poco Pau ya les estuvo contando acerca de estas siglas, el ABCD, que se refiere a la enfermedad crónica relacionada a obesidad, es decir, esta enfermedad de la que hablamos hoy, pero se asocia un término que para muchos no va a ser común, ¿sí? Que es el ORCD, que son las complicaciones y enfermedades relacionadas a obesidad. ¿Y por qué es importante? Porque esto también nos permite saber qué riesgo va a tener nuestro paciente. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que aparte de los parámetros del primer eje, vamos a tener que ver qué severidad de enfermedad, o sea, qué impacto real tiene este exceso de adiposidad que tiene Carlos en la salud de él, ¿sí? Entonces, aparte de considerar siempre en el gráfico que está más a la derecha, habla de considerar, por ejemplo, etiologías iatrogénicas, como el uso de algún medicamento que le esté alterando el apetito, o etiologías secundarias como ser endocrinopatías, en donde vamos a tener que hacer laboratorios adicionales, ¿sí? Después buscar también signos y síntomas de obesidad relacionada a lo genético o a síndromes. Digamos, esas son consideraciones que tenemos que hacer dentro del interrogatorio, ¿sí? Pero no nos podemos olvidar que tenemos que evaluar la presencia y la severidad de todas las complicaciones y enfermedades relacionadas a la obesidad, ¿sí? Y según eso, lo que vamos a tener que establecer finalmente no solamente es el estadio ABCD, sino que también cuál es el estadio, como les mostró en la primera diapositiva, en el cual se encuentra este paciente. Entonces, yendo particularmente al caso de Carlos, a ver si hacemos un clic más. Otro más. Bien, entonces, este paciente estaba según índice de masa corporal, lo tenemos en un grado de obesidad grado 2, ¿sí? Con riesgo cardiometabólico según parámetros también antropométricos, y finalmente tenemos varias complicaciones relacionadas a la obesidad, y es por eso que lo ubicamos dentro del estadio 2. Fíjense que el estadio 2 habla de complicaciones u enfermedades relacionadas a obesidad en más o igual o mayor a una que sea leve a moderada. Y acá yo me permito dudar también, porque, digamos, tenemos esta información del paciente, yo creo que si investigamos un poquito más a Carlos, quizás pasaría ya a un estadio 3 que habla de al menos una severa. Así que yo llego hasta acá, creo que entendimos, lo diagnosticamos y lo estadificamos a Carlos. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacemos con Carlos en el consultorio? Antes de esa, Gus, creo que estaba la tercera del paciente. ¿Puede ser? Bueno, si no, entonces para algoritmo y manejo, si no No, lo digo, lo digo. porque Eh, habíamos quedado con 9 que la sacábamos por eso, pero bueno, Ah, perfecto, perfecto. Bueno, nada, era Eh, nada más que dar un cierre, que ya lo dijo Noé, el paciente queda claramente. Lo importante es que ustedes vean que sin mucho más de estudio, en un paciente al que fue interrogado, que fue revisado y con los antecedentes que él ya nos trae, sin mucho más estudio que un cuestionario, podemos ver que fácilmente catalogarlo en un estadio 2 y sin ahondar mucho en el tema psicológico, que yo creo que él también está afectado por su obesidad debido a que refiere un mal dormir, un mal descanso, una mala movilidad, o sea que seguramente el eje psicológico está afectado. Así que bueno, nada, seguimos para ver cómo nos manejamos con este paciente. Bueno, gracias. Pao, vamos a ver. Frente a los pacientes, y en particular acá teníamos el caso de nuestro paciente, es importante que nosotros
tengamos ese pantallazo y de dónde estamos parados, ¿no? Como para poder pensar y seguir. Entonces, es muy importante que lo tengamos justamente en esta estadificación, que como bien también dijo Noé, quizás no es estática, sino que va a ser dinámica y esto nos va a permitir a nosotros en el tiempo justamente ir reevaluando al paciente y quizás vaya cambiando de estadios. La siguiente, Gustavo. A ver. Muy bien. Entonces, ya nosotros estadificamos al paciente. Vamos a hacer un tratamiento que sea individualizado. La obesidad es una enfermedad crónica no transmisible. Entonces, su tratamiento va a ser longitudinal en el tiempo, siempre centrado en el paciente y con un equipo transdisciplinario que nos ayude en ese abordaje del paciente. Tiene diferentes ejes en donde nosotros vamos a basarnos para planificar su tratamiento. Las preferencias del paciente, los aspectos psicosociales, la accesibilidad. Esto es muy importante, más en los tiempos que corren. Nosotros podemos saber que por estadio del paciente requeriría tal o cual intervención, pero quizás no tiene acceso al sistema de salud y vamos a tener que adecuarlo a su accesibilidad. Entonces, la toma de decisión compartida es fundamental con el paciente, no solo por sus preferencias, sino también por la accesibilidad. La intensidad terapéutica va a estar determinada por el estadio de la enfermedad, pero también por la accesibilidad. Algo importante es esto de reevaluar estas enfermedades o complicaciones relacionadas con la obesidad, recordando esto, que el tratamiento es longitudinal en el tiempo y que va a ser dinámico. Ese tratamiento que nosotros adecuemos para la situación en particular de nuestro paciente, por ejemplo, el farmacológico, más allá de que queda claro el tema de la accesibilidad y preferencia del paciente, también recordar que a veces digamos, el mejor tratamiento farmacológico, la mejor dosis, no es la dosis máxima indicada para un fármaco, sino que es una dosis en donde tenemos un equilibrio, ¿sí?, entre lo terapéutico y la seguridad del paciente, la eficacia y la seguridad. La siguiente, Gustavo. Para cada una de estas enfermedades o comorbilidades relacionadas con la obesidad, nosotros podemos ver, bueno, estoy señalando, pero claro, no se ve. Si ustedes ven todas esas flechitas rojas, son diferentes enfermedades. Yo se los puse un poco en el cuadro como para poder verlo. Lo cierto es que no todas estas enfermedades van a requerir del mismo impacto en el descenso de peso. Por ejemplo, hipertensión, hipertrigliceridemia, entre un 5 y un 10%, pero si estoy buscando una remisión, por ejemplo, de diabetes o poder ir hacia una mejoría o una resolución en una apnea obstructiva del sueño, ya estoy buscando un 15, un 20%. Entonces, como vemos, tenemos también lo que nos permite la guía es pensar en cuáles son esas metas, esos objetivos. Por ejemplo, si a los 3 meses, cuando yo revalúe el tratamiento que se instituyó al paciente, el paciente no bajó ni un 5% del peso inicial, es un predictor de no muy buen pronóstico, es un predictor de mal pronóstico poder alcanzar los objetivos que habíamos planeado a los 12 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué nos permite? Romper la inercia terapéutica, centrarnos en el paciente, en ver que no está siendo efectivo este plan, volver entonces a reevaluarlo, volver a centrarnos en el paciente, pensar qué está ocurriendo, cuáles son las barreras para que esto suceda, cuáles son los facilitadores que no estamos poniendo en actividad y poder entonces redefinir, ¿sí?, el plan terapéutico y poder avanzar. Lo mismo va a pasar durante todo el seguimiento. Lo voy a intensificar o voy a hacer una desescalada incluso del tratamiento. A medida que yo vaya, que el equipo vaya ayudando al paciente y el paciente vaya entrando en un estado de equilibrio metabólico, de un equilibrio en su salud, en donde lo podemos llevar hacia las mejores
metas terapéuticas, es muy probable que todas estas enfermedades comórbidas vayan mejorando. Entonces, por ejemplo, lo vamos a tener tratado para hipertensión con 3 drogas, para diabetes con otras tantas, y podemos ir haciendo entonces, a medida que el paciente va mejorando, vamos a hacer una desescalada en ese plan de tratamiento. Es decir, que va a ser dinámico recordar esto. Y por otro lado, y no menos importante, algo que a veces no se tiene tan presente, es que podemos llegar a lograrlo, pero algo muy, muy importante en el tiempo es que lo tenemos que, bueno, fue el furcio, ¿no? Mantenerlo en el tiempo. ¿Qué es lo importante? No solo llegar a un objetivo, sino que sea sostenible en el tiempo. Para eso tenemos que ser muy fuertes en todo lo que tiene que ver con educación del paciente, con adherir a cambios de hábito del paciente. Por eso ahora le quiero dar el paso a Ceci, que nos va a hablar justamente de cambios de estilo de vida. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a profundizar las guías sobre los cambios en el estilo de vida. Y las guías toman 4 pilares fundamentales: la intervención nutricional, la actividad física, la intervención conductual y el sueño. Y estos cambios del estilo de vida tienen que ser sistematizados, personalizados y tienen que argumentarse de manera simultánea con el equipo multidisciplinario. Siguiente. Lo que nos dicen las guías, los objetivos, si vemos a nuestro paciente en el consultorio, Carlos es un paciente estadio 2 que tiene prediabetes, hipertensión, dislipemia, tiene gonalgias. Lo que nos sugieren las guías es enfatizar en un descenso ponderal mayor al 15%, ya que tiene un impacto positivo en el descenso de la presión arterial, la dislipemia, mejoría de la hemoglobina glicosilada, disminución de la circunferencia abdominal y mejoría de la apnea obstructiva del sueño. Siguiente. Con respecto a la intervención nutricional, la estrategia recomendada, pensando en Carlos, el paciente que tenemos frente al consultorio, es un plan hipocalórico personalizado. Tenemos que dejar de lado dietas estrictas, muy restrictivas, y este tiene que ser un camino de transición. Por eso, si pensamos en Carlos, en el consultorio, una medida tan simple como eliminar las bebidas azucaradas y el alcohol ya va a tener un impacto positivo en la calidad de vida de nuestro paciente y en la calidad de descenso de peso y de disminución del riesgo cardiometabólico. Las Ceci, comidas ¿Sí? perdón, ¿podés hablar un poquito más alto? Sí. Gracias. Ahí en el chat que nos avisen si se escucha. Gracias, Ceci. Bien. Con respecto a las comidas, estas comidas deben ser fraccionadas 3 a 4 en el día con horarios pautados. ¿Se escucha bien ahí? ¿Ahí se escucha bien? Sí, Ceci, Sí, pero si mejor. pudieras un poquito más alto, mejor. ¿Ahí se escucha mejor? ahí sí. Ahora Perfecto, sí, perfecto. perfecto. Bueno, volvemos a la intervención nutricional. Con respecto a esta estrategia, lo importante es eliminar las bebidas azucaradas y el alcohol, que es una medida simple, pensando en Carlos, que lo tenemos en el consultorio. Con respecto a las comidas, fraccionar 3 a 4 con horarios pautados. El plato que le vamos a recetar, ¿sí? Va a tener que ser rico en proteínas de 1 a 1,2 gramos kilo día. Y es importante este punto porque en el descenso ponderal, si le aportamos proteínas, va a haber un descenso de la masa grasa, pero no de la masa magra. Debe tener fibras, debe ser un plan mediterráneo cardiometabólico con reducción de ultraprocesados, de purinas y menos de 2 gramos de sal. Siguiente.
Con respecto a la actividad física, lo que tenemos es a Carlos, que tiene artralgia, consulta por fatiga y no está estudiado, pero probablemente tenga apnea obstructiva del sueño. Y lo que nos sugieren las guías es caminatas entre 150 y 300 minutos por semana, ejercicios de fuerza 2 veces por semana, pero si nosotros pensamos en Carlos, que es un paciente que acude al consultorio, lo que tenemos que lograr con la actividad física es que tenga bajo impacto articular, con lo cual sería recomendable la natación, aquagym, ejercicios que, digamos, no tengan impacto, por ejemplo, la bicicleta fija, y está demostrado que por cada 1 kilo de descenso de peso son 4 kilos menos de carga sobre las articulaciones. Es fundamental hacer las interconsultas con traumatología, rehabilitación y no descartar el estudio de la apnea obstructiva del sueño. Siguiente. La intervención conductual es un pilar fundamental para que no decline el primer y segundo pilar. Sabemos que nuestro paciente, Carlos, tiene una alimentación desordenada, tiene alimentación emocional, un trabajo sedentario, consume grandes porciones. Entonces la intervención tiene que ser con registro alimentario, educación nutricional, consejería en hábitos y lo debemos citar cada 2 o 4 semanas. Adelante. Y por último, el sueño. Las guías nos dicen y enfatizan que todo paciente estadio 2, como es Carlos, debemos hacer el estudio sistemático de la apnea obstructiva del sueño, ya que si llegamos al diagnóstico, el tratamiento con CPAP va a mejorar la presión arterial, mejora la resistencia insulínica, disminuye el riesgo cardiovascular, facilita el descenso de peso y va a facilitar que no tenga fatiga y va a tener mayor adherencia a la actividad física. Siguiente. Y para ir terminando, ¿solo alcanza cambios en el estilo de vida? Si pensamos en Carlos, que está en el consultorio, las guías nos sugieren que todo paciente estadio 2, aparte de los cambios del estilo de vida, tengamos en cuenta la farmacoterapia antiobesidad de inicio y no como último recurso, ya que esta intervención disminuye el riesgo cardiometabólico y los desenlaces clínicos. Así que muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Castillo, que nos va a contar de la farmacoterapia. Gracias, Ceci. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Antes de seguir, quiero contarles que se viene la gran pregunta y es ¿qué le damos a Carlos? ¿Qué negociamos con Carlos para su tratamiento? Esta respuesta la vamos a tener a lo largo de lo que queda del webinar, pero el resto de las preguntas les sugiero que vayan escribiendo si quieren, para los que no escucharon al principio, las pueden ir anotando acá abajo en el chat, que las vamos a ir a responder todas al final de las presentaciones. Bueno, salvando eso, quiero contarles que me tocó la parte de farmacoterapia en la guía, en donde divide y clasifica de una manera nueva y muy pensada y racional la complejidad de lo que es la obesidad como enfermedad crónica, porque no estamos hablando del exceso de peso, sino estamos hablando de enfocarnos en las enfermedades relacionadas a la obesidad. Y la primera gran división que hace la guía, que me parece muy copada, tiene que ver con las complicaciones cardiometabólicas. ¿Cuáles son las enfermedades cardiometabólicas que se relacionan a la enfermedad o a la obesidad? Y en este caso, muy conocido, diabetes tipo 2, síndrome metabólico prediabetes, enfermedad cardiovascular, incluyendo la enfermedad renal o la insuficiencia cardíaca, y por supuesto la disfunción metabólica. Y por otro lado, las complicaciones biomecánicas, que algo ya estuvimos viendo, incluso Carlos se gana varios puntos de esta lista. Por un lado, el impacto osteoarticular, ¿sí?, con la osteoartritis, y por otro lado, el impacto a nivel de la vía respiratoria con la apnea obstructiva del sueño. Lo que hace la guía específicamente es
colocar a los fármacos según el grado de evidencia en estas distintas enfermedades. Entonces, ahí abajo les dejé el dibujito, esa es la referencia. No los voy a marear ahora con los fármacos, pero quiero contarles cómo hace la primera división para la elección de los fármacos. Siguiente, por favor. Bien, el segundo punto en la guía y uno de los más importantes tiene que ver con un protocolo escalonado, porque no vamos a ir al fármaco que más baja de peso, porque si no sería muy fácil. En realidad, estamos tratando de coincidir con el paciente en diferentes etapas de la enfermedad y por otro lado, en los distintos niveles de acceso a los fármacos. La guía pone en una etapa inicial empezar con fármacos, como dice ahí, de primera generación, y estamos hablando de aquellos fármacos como naltrexona, bupropion, fentermina, topiramato o liraglutide. Esos son los que pone en una etapa inicial o de primera generación, en donde uno tiene que empezar el descenso de peso para un objetivo mínimamente estimado en más del 5%. ¿Qué ocurre en una segunda etapa si el paciente no logra esos objetivos? Como mencionaron las chicas antes, nosotros tenemos que escalar e intensificar en la dosis o combinar las terapias, siempre manteniéndonos en ese grupo de fármacos de primera generación que son de menor costo. Y en la tercera etapa, si nosotros estamos frente a un paciente con una enfermedad asociada a la obesidad en un estadio severo, la elección o la primera línea de tratamiento deberían ser esos fármacos de segunda generación, en donde el descenso de peso debería ser más del 15% y estamos hablando en ese caso, ubica a semaglutide y tirzepatide. Un poco estos tres pasos son los que resume esta estratificación para la elección del fármaco, el inicio, la intensificación y una elección más agresiva cuando estamos frente a una etapa avanzada. Muy bien, siguiente, por favor. Dos puntos muy importantes de la guía. Hace mención de las consideraciones críticas y en primer lugar estamos hablando del riesgo cardiovascular. Por supuesto que si tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular enfrente, de primera elección vamos a elegir algún fármaco que tenga beneficio en la reducción del riesgo cardiovascular, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Hay una contraindicación muy específica con la fentermina, pero siempre preferencia elegir alguno con reducción del riesgo. Respecto de la salud mental, que ese es otro punto crítico, si bien no es como un impacto directo, conocemos la implicancia en la salud mental, hay mayor frecuencia o mayor predisposición a la depresión, a la ansiedad o a los trastornos de la conducta alimentaria en los pacientes que tienen obesidad. La guía no contraindica ningún fármaco en aquellos pacientes que presenten algún grado, pero sí habla de un monitoreo continuo con todos los fármacos, incluyendo los GLP-1. Siguiente, por favor. Y en el anteúltimo capítulo, donde habla de la individualización de cada uno de los fármacos, en realidad lo más importante, y quería que se lleven a ver las contraindicaciones, ¿no? Naltrexona, ibupropión, hipertensión no controlada, ¿sí? Y antecedentes de convulsiones, esa es como la que más tenemos que recordar. Y por el otro lado, la enfermedad cardiovascular con la fentermina, como les comenté recién. Cada uno de estos fármacos tiene un grado de nivel de evidencia claro para las contraindicaciones y sus indicaciones precisas. Siguiente, por favor. Si tengo que resumir, siguiente, los fármacos que se encuentran en el país, la guía menciona alguno más, pero para contarles simplemente de qué se tratan los que están aprobados en el país, tenemos fármacos solares y tenemos fármacos subcutáneos y ese porcentaje es el promedio de descenso de peso. Y obviamente estamos hablando de fármacos que están disponibles con diferente grado de accesibilidad y continuidad por parte de los pacientes, ¿no? Quiero hacer un resumen muy chiquito porque tenemos que en 8 minutos resumir todos los fármacos, entonces voy a hacer mención de lo más importante de cada uno. Así que siguiente por favor y les cuento que dentro de las terapias orales o simpático-miméticas, por un lado tenemos a la fentermina topiramato, si bien es de primera, digamos, de primera elección o de primera generación, como lo pone la guía, por su alta efectividad es el fármaco oral que más reduce el peso corporal. La mala noticia es que no se encuentra en el país disponible por ahora.
la guía no solo menciona el porcentaje del descenso de peso, sino que también se considera que tiene beneficios adicionales en la diabetes tipo 2, en la hipertensión y también en la apnea obstructiva del sueño, como segunda elección, ¿sí? En el caso de la naltrexona bupropion, que sí lo tenemos disponible en el país, esta combinación hace sinergia sobre el sistema de recompensa. Al igual que la fentermina, su efecto central va a generar una disminución del apetito y un aumento de la saciedad. Naltrexona y bupropión tienen una dosis que se va en escalada, se toman hasta 4 comprimidos por día, también se titula en función a la tolerabilidad del paciente. Como ya mencionamos antes, contraindicado en hipertensión no controlada y en convulsiones. Es por su componente del bupropión, está muy asociado o muy relacionado para aquellos pacientes con sobrepeso y la cesación tabáquica podrían ser un buen candidato. La guía lo coloca en cierta evidencia para reducción o impacto también en pacientes con diabetes tipo 2. Y ahora vamos de las orales a las subcutáneas, agonistas del receptor de GLP-1, las más conocidas a nivel mundial, les diría, semaglutide, liraglutide, ¿sí? Conocemos su triple mecanismo de acción. Estamos hablando de un aumento de la saciedad a nivel central, un retraso en el vaciamiento gástrico y la colaboración con el páncreas para la mejora en la secreción de insulina. Estos tres componentes van a generar tanto en semaglutide, que es la semanal, como el liraglutide, que es diario, una reducción del peso considerada. Incluso la guía lo pone a semaglutide como uno de los fármacos de segunda generación porque reducen más del 15% del peso corporal. Dentro de sus efectos adversos son los más conocidos, sabemos que son los gastrointestinales. Ambos fármacos deberían titularse para justamente reducir los efectos adversos gastrointestinales. Fíjense los beneficios que puse ahí al costadito, porque ya estos eran más, no me los iba a acordar. Esta es la evidencia en donde se encuentra beneficio, más allá de la reducción de peso con estos fármacos: diabetes, prediabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad del hígado graso, enfermedad renal crónica y osteoartritis. Lo que está en rojito, no quise poner la foto, pero estamos hablando de Carlos, básicamente. Así que vayamos haciendo como un checklist de cuántos beneficios podría brindarle uno versus el otro fármaco para definir al final lo que vamos a elegir. Siguiente, por favor. Anteúltima diapositiva y vamos a contarles 2 minutos del agonismo dual de tirzepatide. Es el más innovador. Se trata de un agonista del receptor de GLP-1 sumado a un agonista del GIP o del GIP, como lo quieran llamar, que más allá también es semanal, ¿sí?, de aplicación, y más allá de los mecanismos que ya conocemos de los GLP-1, el GIP también tiene acción a nivel central, también tiene acción a nivel del páncreas, y lo innovador en esta molécula es su acción a nivel del tejido adiposo, ya que regula la entrada y salida de los lípidos. Tiene en Argentina una indicación para diabetes y para obesidad y una muy buena reducción de la recuperación a la normoglucemia en prediabetes, ¿sí? El ensayo de seguridad cardiovascular en obesidad está en curso todavía, donde vamos a ver probablemente dentro de 2 años los cambios en la morbimortalidad secundarios a la reducción de peso. A la izquierda van a encontrar sus beneficios y en rojo aquellos en los que Carlos se podría beneficiar. Así que vamos con la última diapositiva. Y para resumir y terminar, quiero contarles que son diferentes, no es solo la elección de un tratamiento que nos gusta o el que más conocemos, en realidad, o el que estamos más habituados, que eso también a veces pasa, sino que se trata de seguir una selección exhaustiva de pasos. Primero, lo más importante, identificar las complicaciones. De eso se trata y hace foco la guía. Segundo, evaluar la cobertura, la accesibilidad del paciente, porque lo más importante es que un fármaco inicie y continúe, porque si no puede darle continuidad por el acceso o por el costo, tampoco tendría un sentido de ser. Filtrar por seguridad, recuerden lo que tiene que ver con esos puntos críticos y las contraindicaciones, y prescribir exactamente lo que el paciente necesita. Titular según corresponda, recuerden las 3 fases, las de inicio y mantenimiento, y obviamente que ante enfermedades asociadas severas seamos exhaustivos con el descenso de peso para la mejoría de las complicaciones.
Así que no voy a dar las conclusiones, para eso voy a dejar a María Yuma, que está por acá. Mari, Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, adelante. llegó el momento del cierre realmente y la declaración de consenso del Colegio de Endocrinólogos Clínicos creo que nos deja mensajes muy claros relacionados con la obesidad, esta enfermedad crónica basada en la adiposidad. Y para esto se requieren estrategias centradas en la persona y en las comorbilidades. La verdad que para dar las conclusiones, me parece que lo mejor es hacerlo, y vamos a ver la próxima, a través de este algoritmo. ¿Y por qué el algoritmo 1? Es como volver al principio, estamos desandando el camino, es solamente para poder verlo con más claridad. Justamente vamos a intentar recorrer estos 9 pasos y al mismo tiempo conectarlos entre sí. Y voy a intentar hacerlo dándoles un mensaje claro. La próxima. Y vamos a comenzar justamente con nuestro primer principio, donde el foco está en la persona. Nuestro centro es la persona, es la salud integral, es las complicaciones que esta persona presenta. Vamos a ir ahora a ver, ya que sabemos dónde está nuestro centro, de qué manera lo vamos a acompañar. Y lo vamos a acompañar justamente de una manera empática. Lo vamos a acompañar sabiendo que esta persona ha atravesado todo un camino y especialmente para eso necesitamos estar capacitados. Tenemos que estar formados específicamente en obesidad. Y al mismo tiempo, ya desde el minuto 1, hablar con el paciente que esto es algo que tiene que ser sostenido en el tiempo para que realmente podamos ver que estos objetivos en salud que tanto hablamos están cumplidos. Vamos a pasar ahora al principio 3. Este principio 3 y el 4 nos van a recordar la evaluación. En el principio 3, justamente si estamos hablando de una enfermedad crónica basada en la adiposidad, estamos hablando de que tenemos que detectar la adiposidad, con lo cual, si bien el punto de partida va a ser el índice de masa corporal, nuestro objetivo es buscar adiposidad y lo hacemos a través del perímetro de cintura o bien a través de la relación cintura-talla. Y como muy bien la doctora Nole Sforza nos explicó, en algunos casos podemos utilizar la composición corporal. Y el cuarto principio nos recuerda cómo haremos la evaluación clínica para estadificar la enfermedad. Y para esto es muy importante tener en cuenta si presenta riesgo o ya tiene complicaciones, cuál fue el impacto que tuvo esta persona en relación a lo que ha sufrido estigma. Por otro lado, si ha tenido sesgo de peso, eh, piensen que puede haber sufrido sesgos de peso por los profesionales y también tratar de encontrar y detectar el sesgo internalizado, que es una de las cosas que más limita la adherencia al tratamiento. Pasemos ahora a los puntos 5, 6, 7 y 8, que nos va a hablar justamente de objetivos, de metas y de tratamiento. El principio número 5 nos va a recordar que nuevamente la persona es la protagonista. Y es la protagonista en que tenemos que acompañar en la construcción de sus objetivos. Siempre, por supuesto, acompañando en que esos objetivos tienen que ser objetivos en salud. Pero tenemos que entender sus expectativas, sus prioridades y su contexto. El sexto principio nos va a hablar de cómo traducimos esto nosotros para lograr ese objetivo en un plan que sea un plan individualizado. Y volvemos a pensar nuevamente en la presencia de complicaciones, la gravedad de esas complicaciones, cuál es el contexto psicosocial, si esa persona tiene acceso o no a la salud. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque estamos intentando equilibrar lo que la evidencia científica nos propone frente al contexto individual de esa persona. ¿Qué pasa ahora con el séptimo principio? Bueno, el séptimo principio es justamente establecer un poco estas metaterapéuticas donde
buscamos mejorar la salud y la calidad de vida. Y esto lo tenemos que recordar muchas veces. Esto va más allá del peso, es mejorar su bienestar. Y finalmente, en el principio número 8, nosotros estamos considerando que para lograr todo esto debemos implementar una intervención multimodal. Ya la doctora Cecilia López nos hablaba del estilo de vida y de todos estos cambios comportamentales que tiene que tener, pero también la guía nos recuerda que el enfoque es multimodal. ¿Qué significa? Que en cualquier momento que se desarrolle, que se vaya avanzando en la enfermedad, nosotros podemos hacer una intervención, desde farmacológica hasta la cirugía bariátrica. Y el último principio, el 9, que es muy, pero muy importante porque nos vuelve a hablar del seguimiento en el largo plazo, que es lo que nos va a permitir justamente ver cómo se van sosteniendo esos resultados que la persona logró y al mismo tiempo qué cosas tenemos nosotros que cambiar de nuestro tratamiento, cómo hacemos un cambio de enfoque porque ese paciente cambió en algo su contexto. Es decir, entonces que como nunca, nuestro tratamiento es dinámico y tenemos que ir adaptándolo a la situación de nuestro paciente. Y para resumir entonces, en la última diapositiva, para que esto nos quede muy claro, nuestro enfoque está centrado en la persona, en las complicaciones que presenta, pero tenemos que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico lo hacemos a través de la evaluación antropométrica y de la evaluación clínica. ¿Para qué? Para estadificar. Y una vez que estadifiquemos, definamos la intensidad del tratamiento. Pero en esto, siempre el que va a tener un rol activo es el paciente. Lo tenemos que involucrar activamente para que él se comprometa con el tratamiento, donde los objetivos, y se lo tenemos que recordar al paciente también, van más allá del peso. Los objetivos son en salud, siempre considerando un plan individualizado. Así que con esto cerramos y yo creo que tenemos una misión, me parece que nos llevamos todos, que es acompañar a cada una de las personas en todo este camino que están transitando. ¿Para qué? Para su salud integral, para su bienestar. Así que a la doctora Juliana Moksiuski le dejo el cierre que seguramente tienen muchísimas preguntas. Bueno, gracias María y gracias a todo el grupo del comité y a la nueva coordinadora Paola Polo que asume en este webinar de manera excelente junto a su secretaria Adriana Primerano. Así que todos los integrantes del comité muy felices y hay bastantes preguntas y me gustaría empezar justamente por el inicio, que es el diagnóstico y voy a tomar esta pregunta que Romina pregunta si el diagnóstico de obesidad clínica lo puede realizar la nutricionista o solo el médico. Me parece una muy buena pregunta y me parece, Pau, que te la voy a asignar a vos porque justamente hablaste de obesidad clínica y preclínica. Así que bueno, me parece que es algo que podemos conversar. Yo creo que sí, que por supuesto que cualquier efector de salud simplemente con una balanza, con un centímetro, puede hacer el diagnóstico, midiendo, como dijimos, lo principal, la talla, el peso, el índice de masa, el perímetro de cintura y haciendo el cociente. Hay muchos más cocientes, pero con esa cosa básica ya tenemos el diagnóstico y a partir de ahí ella podrá derivarlo. Así que sí, la respuesta es sí, el diagnóstico sí, y después, como dijimos, somos un montón de profesionales que se tienen que involucrar para tratar a este paciente. Quería aclarar algo porque hubo algunas preguntas, es que esta presentación se va a subir en formato de PDF a la página de la Sociedad Argentina de Diabetes lo antes posible, para los que había algunas diapos con mucha información para que puedan ahondar. Gracias, Pau. Y en línea con esta pregunta está la que nos pregunta si es necesario, en qué casos es necesario indicar diagnóstico antropométrico. Yo creo que tal vez se está refiriendo a una evaluación de la composición corporal. Sí. Pero si querés, Pau, también para cerrar ya el tema de diagnóstico y que pasemos a otros temas.
Si querés Bueno, contestarla el también. diagnóstico antropométrico es como dijimos, con un simple centímetro, balanza y medir talla estamos. Pero muchas veces, sobre todo cuando no hay un índice de masa corporal tan alto, ¿no? Cuando la persona presenta un peso de más de 100 kilos, creo que es claro, pero a veces no es tan así. Entonces, en ese caso, lo ideal es pedir una evaluación más precisa de la masa magra, de la masa grasa, y para eso se recurre a estos estudios más profundos. Lo ideal sería poder hacerlos en todos, sobre todo para ver respuesta al tratamiento, pero no es necesario hacer en todos, sino que ahondamos, nos va a dar más detalle de información, pero no es necesario en todos los pacientes. Exacto, justamente las guías nos acercan una estrategia práctica para el consultorio, sumando dos componentes antropométricos. Gracias, Pavo. Y le voy a hacer una pregunta ahora a Jackie. Pregunta Julieta si enfermedad crónica es medicación para siempre. Qué linda pregunta. Bueno, yo creo que todos los que estamos acá venimos hablando de esto desde que nos conocimos, pero bueno, estamos hablando de una enfermedad crónica. La medicación para siempre en realidad va a estar muy enfocada a lo que nosotros queremos lograr con el paciente, porque si estamos hablando de enfocarnos en las enfermedades relacionadas con la obesidad y yo logro, por ejemplo, controlar una glucemia, una prediabetes, logro mejorar el hígado graso, yo llegué a mi meta. Entonces, tenemos que hablar de una etapa de inicio y tenemos que hablar de una etapa de mantenimiento, cuando yo ya logré esa meta, ¿sí? Cuando yo ya logré el control del peso en relación a las enfermedades relacionadas, ya le controlé la glucemia, ya mejoré los colesteroles, ya mejoré la hipertensión, nadie se quedaría con una dosis alta del fármaco. Y como dijeron antes, esto es dinámico, nosotros logramos una meta adecuada, bajamos una dosis y evaluamos y controlamos. ¿Sí? Decirle para siempre a un paciente sé que es difícil, es una palabra que no nos gusta. Hay otras maneras de comunicar cómo un paciente mejora cuando logra esas metas y creo que es lo más importante, ¿no? Contarle en qué se beneficia si logramos el tratamiento y sobre todo el mantenimiento después. Sí, los objetivos claros y las decisiones compartidas, como dijo María Schuma en las conclusiones, me parece Exacto. fundamental. Y ya que la tengo a María Schuma en la punta de la lengua, le voy a preguntar si debemos ofrecer medicación desde las primeras consultas. Creo que eso va a depender mucho de cada persona. Hay personas que nosotros vemos en la primera consulta y que ya vienen con una historia de tratamiento muy larga, con lo cual tenemos que evaluarlo. Sí considero que más allá que nosotros pensemos en un tratamiento farmacológico en la primera consulta, es importantísimo reforzar todo lo que tiene que ver con el estilo de vida y la actividad física. Muchas veces demorar en esa primera consulta la indicación, la prescripción, creo que sería interesante como para ver dónde estamos con esa persona en cuanto a su alimentación. Y por otro lado, considerar también que un fármaco no es simplemente la solución, porque estos fármacos, y puntualmente fármacos con los que logramos descenso de pesos tan espectaculares como nombró la doctora Castillo, llevan también una pérdida de masa muscular y de masa ósea si no se controla, con lo cual reforzar que la alimentación es fundamental y que es fundamental también la actividad física. Si no, no estamos logrando el objetivo y al final esa persona puede tener, cuando, como decíamos, quizás decidimos suspender o ir bajando la medicación lentamente, lo que ellos llaman un aumento de peso al que llaman rebote, que en realidad no es eso, es que faltó la base, faltó el pilar. Entonces, creo que eso sería lo importante. El fármaco acompaña y, como un poco nos dice la guía, decidimos nosotros en qué momento lo decidimos usar o suspender o escalonar. Exacto. Susi, tenés la mano levantada. A ver, desmuteate. No te escuchamos Yo todavía. quiero Ahora. arreglar una cosita en respuesta a una de las preguntas. Hay unas cuantas de esto, pero hay una que dice que viene recibiendo una ola de pacientes que vienen a buscar una determinada droga. Y esto nos está pasando a todos
Y esto es importante que veamos que estos son los pasos que nosotros tenemos que ir recorriendo. El paciente puede venir con una idea de que quiere un fármaco porque lo usa una amiga, porque le contaron, no importa por qué, pero tenemos que ir haciendo los pasos para ver cuándo es la indicación. No demorar el inicio de un fármaco si el paciente lo requiere, pero no precipitarnos a que el paciente, porque vino a buscar un paquete de fideos, se lleve el paquete de fideos y después pase esto, que no haga lo demás, que no haga la dieta, que no haga la actividad física, que no haya una orden del sueño, que no corrija todas las bases y los pilares en los que se sostiene el tratamiento. Excelente, Susi. Acá pregunta Matías, en la práctica de ustedes, ¿le dan un tiempo al primer escalón terapéutico farmacológico con topiramato Orlistat? Y acá me gustaría que aclaren también qué drogas están disponibles o no, por ejemplo, o pasan rápido a GLP-1. O sea, si en la práctica realmente está este escalonamiento de las primeras drogas que son más accesibles y se hace luego el escalonamiento. ¿Quién lo quiere tomar? Bueno, La si quieren lo realidad, comentan. yo contesto, la Dale, realidad es que dale, Orlistat se usa poco, vamos a ser honestos, Orlistat se claro. usa poco, No ni en el gráfico lo hay puse. mucho, No. es que Mm. hay mucho prejuicio porque produce heces oleosas, porque la gente si come algo de grasa tiene episodios desagradables, porque el impacto del fármaco no es tan importante, Poco. entonces realmente todos queremos ser el mejor médico y que el paciente venga contento a la siguiente consulta con mucho descenso de peso, pero la realidad es que es un muy buen fármaco. Yo que soy viejita y que lo usé mucho porque no había otra cosa, sepan que no es algo que no sirva. Sirve, hay que hablar mucho con el paciente en que hay que adherirse a la dieta, en que se puede tener efectos terapéuticos en diabetes con impacto en diabetes, o sea, realmente no es que esté desahuciado. El topiramato solo no ha demostrado ser muy efectivo en el descenso de peso y la combinación fentermina-dopiramato no está en la Argentina, que ese sería ideal, porque ese es bastante potente, pero no la tenemos y no creo que la tengamos porque cuando hubo fentermina en la Argentina no tuvo buenos resultados porque los médicos no la indicábamos. La fentermina nos da mucho miedo por todos los efectos cardiovasculares, entonces la realidad es que el laboratorio se fue porque no era una droga que no la vendían. Entonces no creo que llegue topiramato y fentermina, más ahora con toda la línea de los análogos que se vienen, los duales, los triales, hay muchos fármacos en estudio que van a ser, bueno, de mucho impacto. O sea, Susi, le damos mucha importancia a los fármacos modificadores también de la enfermedad. Y esa es la diferencia Exacto, entre Orlistat y las exacto. incretinas de manera general. Le doy la palabra a Adriana Primerano y después seguimos con las preguntas del chat. Adri. Sí, tal cual. Justamente lo que iba a decir era esto, ¿no? Que los fármacos hoy día tenemos todo un espectro de fármacos que antes no teníamos. Entonces, hoy, con el advenimiento de los fármacos modificadores de enfermedad, realmente podemos tratar a la enfermedad, que es una enfermedad crónica no transmisible. Miré también algunas otras preguntas donde preguntaban si, bueno, si alcancé el porcentaje de descenso o el estadio de la enfermedad que quería resolver, sigo con la misma dosis. No, no es así y no siempre hay que seguir escalando. Recordar esto, no es que no hay que seguir escalando, sino tengo que intensificar. Y hoy día lo que tenemos también es la posibilidad de hacer combinaciones de fármacos, de poder tratar, como es, por ejemplo, la diabetes, otra enfermedad crónica no transmisible, donde no vamos a tener un solo fármaco, tenemos una gama de fármacos, pero no tenemos que olvidarnos de la accesibilidad. Es decir, no puede ser que creamos que solamente podemos tratar la obesidad con estos fármacos, porque el tratamiento es centrado en el paciente, es longitudinal en el tiempo y tiene que haber una reeducación, cambios de estilo de vida y los fármacos nos van a ayudar. Nos van a ayudar y nos están permitiendo llegar a lugares donde antes, si no era por la cirugía, por ejemplo, no podíamos llegar, pero no son el único camino. Entonces, reevaluemos, también preguntaban, ¿no? Si cada cuánto, hay que ir reevaluando e ir intensificando o desescalando si hace falta.
Y antes de Hay darle que las gracias, aclarar. Adri, la palabra a María, ay, perdóname, Pau, no te vi que ibas a No, no, hablar. iba a hacer una mini aclaración que acá no tocamos el tema cirugía bariátrica porque nos basamos en estas líneas que son de la práctica clínica, pero por supuesto que la cirugía bariátrica es una herramienta fundamental y que antes o después se pueden combinar con los análogos, porque hay una pregunta que consulta eso, y sí, por supuesto que son ambas herramientas que podemos usar en diferentes momentos del paciente. Exacto. Y ahora le voy a dar la palabra a María Yuma, pero antes, pegado a todo lo que venimos hablando, y Julieta pregunta si utilizamos el fenotipo alimentario para encarar el tratamiento, por supuesto, porque justamente el entender el fenotipo alimentario, el fenotipo de conducta ingestiva, nos permite interpretar cuál es el mejor fármaco para el paciente y que el fármaco sea un facilitador para mejorar el afrontamiento con comida que tiene este paciente y que detectamos como diagnóstico en las primeras consultas. Así que es fundamental y por eso también armar equipo con licenciadas en nutrición que manejen estos conceptos. María Yuma, tenías una mano levantada. Sí, y tomo una cosa de lo que vos estás diciendo. Yo creo que tenemos que ampliarnos un poco en la mirada. Está obviamente el fenotipo antropométrico, sabemos el diagnóstico antropométrico, tenemos el diagnóstico clínico, entonces pensemos en la patología que esta persona, esa enfermedad o complicación que está teniendo y usemos el fenotipo alimentario, pero son los tres los que tenemos que tener en cuenta. Creo que no nos quedamos con uno solo cuando estamos eligiendo qué fármaco. Y algo que quizás no nombramos tanto, porque en las guías no está, y es un poco también esta pregunta abierta, ¿qué les pasa a ustedes? Porque lo que sí refieren las personas que utilizan agonistas de GLP-1 o duales es ese famoso ruido con la comida que empieza a Ujú. desaparecer y les permite tomar mejores decisiones en su alimentación. Por eso yo creo que es una oportunidad única la que tenemos para que ellos se den cuenta y puedan trabajarlo. No sé si a ustedes les pasa y como para contar también si esto sucede. Totalmente. Te Y de diría paso, que Mari, con el 100%. Ujú. sí, totalmente. Y quiero responder la pregunta de Gladys porque pregunta si existe un mecanismo de tolerancia a los análogos si lo vemos en la práctica clínica. Acá es importante que también le podamos transmitir a los pacientes que el efecto terapéutico no es la sensación de plenitud digestiva que ocurre en las primeras semanas y con el escalamiento de la dosis. Ese es un efecto en mayor o menor medida, es variable de acuerdo a cada persona, que es cierto que al principio a la persona la aleja un poco de su manera habitual de comer, pero el efecto terapéutico tiene que ver con la utilización de la droga en el tiempo y la regulación del umbral de la saciedad o de la saciación. Entonces, se va haciendo como una tolerancia al efecto secundario digestivo y los pacientes vienen diciendo, ya no siento nada. Entonces, es muy importante buscar los criterios de éxito al inicio del tratamiento. ¿Qué es lo que buscamos? Que vayan reduciendo las porciones, que tenga menos pensamiento de comida y no basarlo en sacar el hambre o que coma menos porque le cae pesado. Pero básicamente sí, Gladys, lo que muchas veces vemos es distinta respuesta a las dosis, por eso existen dosis más altas de los fármacos, porque hay una respuesta individual y tiene que ver con el receptor de GLP-1 en el núcleo arcuato y en los distintos centros de regulación del apetito. Entonces, eso sí nos obliga a pensar de manera dinámica cómo escalar el tratamiento. Bueno, sigo. Hay algunas Perdón, preguntas. Juli, una Dale. cosita para aclarar también ahí, que en realidad cuando estamos eligiendo el fármaco y estos fármacos de última generación, lo estamos haciendo buscar, son fármacos modificadores de enfermedad. Estamos hablando de reducciones del 20% de riesgo cardiovascular, por ejemplo. Estamos buscando remisión en diabetes. No, no todo es la saciedad, porque parece como si muchas veces Ujú. cuando uno habla con los pacientes o con colegas, como que se indica para regular el apetito. Entonces, recordar, y muy, muy importante, que somos médicos, cuál es la principal causa de muerte de nuestros pacientes, que es la cardiovascular, y tenemos que estar pensando justamente en modificar enfermedad. ¿Mm? Bien, acá hay una pregunta sobre Naltreva, solamente para aclararlo. Pregunta Alicia si el Naltreva puede generar complicaciones pancreáticas como quistes. Jackie, ¿querés contestar la voz? Sí, leía la pregunta. No, la verdad es que no hay.
digamos, ningún reporte que tenga relación con algo pancreático, piensen que no tiene ese efecto, el impacto en el peso, digamos, no es superior al 10%, digamos, no tiene ese efecto. Los principales efectos adversos con el treva son más centrales, la cefalea, el mareo, pero a nivel pancreático al menos no hay descrito nada. La hipertensión. Gracias. Bueno, Juli, ¿Ya creo que estamos estamos terminando? en tiempo. ¿En No sé si hay tiempo? alguna pregunta más que te parezca relevante. Tuvimos como a 10 manos respondiendo algunas, porque no íbamos a llegar a Total. todas, así que estábamos todos respondiendo las preguntas en el chat. Total, no, lo que podemos Es un decir para que se equipazo. queden con las ganas es que el Comité de Obesidad tiene también una diplomatura que dirige la Hay doctora que María Yunes, pasarlo. yo la acompaño, las inscripciones abren en abril y por otro lado que esta nueva coordinación flamante ya está prometiendo que va a armar algún taller de farmacología porque todas las preguntas vinieron por ahí, así que nada más. Coming soon. Coming soon. Quédense con las ganas, así nos siguen. Y después, bueno, tenemos el Instagram del comité, que cada tanto compartimos algo de información, pero en principio la idea es compartir con ustedes más actividad académica. Así que, eh, listo, Pau, no sé si querés ir cerrando. No, yo nada más que agradecer, me sentí súper acompañada por este equipazo. Gracias Adri, gracias Gustavo que estuvo tras bambalina y a Denise y al equipo que la verdad brillante todo. Yo sigo aprendiendo con ustedes y bueno, y gracias a todos los que nos acompañaron. Un beso enorme y el PDF entonces va a estar subido en la web de la Sociedad Argentina de Diabetes. Su, no sé si querés decir algo más. No, Su ya dice chao. Mari. No se me subió la mano, pero no. No, yo No, simplemente saludar a que todos que ha sido una linda jornada. No, yo esto, que Mari. el lema de este año es justamente movilizarnos, que accionemos. Y creo que todos podemos accionar, cada uno desde su lugar, ya sea desde su consultorio, interviniendo en algún programa, haciendo un posteo, capacitándose. O sea, no dejemos pasar, porque creo que tenemos, como decía con los fármacos, una oportunidad con esto también. Tenemos que ser todos partes, si no somos todos, no vamos a tener un resultado en esta enfermedad. Perfecto, perfecto. Bueno, besos. Gracias. Besos a todos, gracias. Buenas Gracias, Chao, noches. chao. hermoso. Gracias. Chao. Chao.